Los datos han existido toda la vida. Los datos existen desde que la humanidad se crea, desde el Big Bang. Big Data tiene algunas definiciones. A mí me gusta una definición muy interesante que es las 3 Bs, que es velocidad a la cual se produce esta información, volumen, gran volúmenes de datos que generan esta corriente de datos, y variedad. Variedad es todo lo que acabas de decir: videos, emails, chats. Todo esas 3 Bs es lo que se dice, o lo que lo dicen desde el punto de vista funcional, Big Data. Todos los profesionales que se involucren con la tecnología, porque especialmente aquí en el Ecuador yo creo que la tecnología nos va a generar el apalancamiento para hacer de este país un mejor país. Buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañan a este Pro Value Time, el podcast donde hablamos de tecnología a través de contar historias. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Big Data, grandes decisiones extrayendo valor de volúmenes masivos de data. Y para esto tenemos el grato honor de contar con Juan Carlos Montiel, que lidera la empresa GoData y que tiene una amplia trayectoria en estos temas. Hola Juanca, bienvenido a nuestro podcast. Hola Robert, muy amable, muchas gracias por tu invitación. Hola a todos los asistentes, es un gusto para mí estar con ustedes departiendo estos minutos. Gracias, mi estimado Juanca. Oye, y como comentábamos al inicio, este tema del podcast que hemos organizado, la idea es contar historias para entender un poco la tecnología. Entonces, nos gustaría que nos comentes en ese momento cuando tú decidiste enfocarte en los temas de Big Data y fundar la empresa GoData, ¿cómo fue ese camino donde tú dijiste aquí hay una oportunidad? Y cuéntanos de qué se trata este tema de Big Data. Claro, con mucho gusto. Bueno, a mí siempre me han apasionado los temas tecnológicos que son aplicados a las partes prácticas, en este caso a las compañías, a las organizaciones, y siempre me ha gustado aplicar la tecnología para que precisamente la tecnología se vea como un generador de valor en las empresas. Y esto es una cosa que comenzamos hace más de 25 años. Eh, yo trabajé en una institución financiera en la cual nosotros salíamos, éramos ingenieros, en esa época salíamos con una conceptualización de las bases de datos, y tuvimos la oportunidad de enterarnos y conocer en esa época qué era la gestión de datos, que en países ya de primer mundo, hace 20, 30 años, ya se tenía muy claro todo este concepto de manejo de información, Customer Information Files, todo hecho todo lo hacían con el objetivo de generar mayor campañas a sus clientes en la industria aérea en los Estados Unidos. Utilizaban lo que se llamaba el CIF, Customer Information File, para poder realizar campañas de llegada y generar bonos o millas de lealtad, y poder pues incitar a sus clientes para que hagan compras de sus pasajes. Entonces ese tema me encantó, me gustó, y un poco vi el potencial en esa época que aquí no sonaba mucho, años 1990, el tema de datos, de gestión de datos. Y hoy por hoy, si tú ves el mundo, cómo ha evolucionado respecto a cómo se manejan los datos, cómo los datos son hoy por hoy considerados como una ventaja competitiva estratégica de las empresas. Es muy interesante algo que se hacía antes. Entonces, me gustaría, bueno, obviamente compartirles experiencias y un poco de conocimiento respecto a cómo se ha venido gestionando los datos y cómo las empresas ven eso ahora en el mundo. Interesante, Juanca. Oye, y tú comentas este tema de lo que son las bases de datos, que es básicamente donde la información se guarda, está estructurada en algunos casos, en otros casos no está estructurada. Están los archivos que conocemos, están los Excels, o sea, en realidad hay múltiples repositorios de información donde está la data, y el trabajo que hace, por ejemplo, este caso tu empresa, es ayudar a las empresas a sacar provecho de esa información. ¿Es así? Correcto, Robert, exactamente. Y muy buena tu pregunta. Los datos, yo quisiera comenzarte diciendo que los datos han existido toda la vida. Los datos existen desde que la humanidad se crea, desde el Big Bang.
desde que los cavernícolas hacían sus dibujos en las piedras, desde ahí existen datos. ¿Por qué? Porque el concepto de dato es una representación de un hecho, una representación de una realidad que tiene que ser interpretada. Nosotros ahora conocemos los datos y toma fuerza este concepto desde que los datos son almacenados en medios electrónicos, ¿sí? Desde ahí empieza a tomar relevancia este concepto en el mundo empresarial. Entonces, el hecho de que las empresas logren tomar una ventaja estratégica y generar valor a partir de sus datos es un tema muy interesante que hoy está en boga, que hoy se lo oye mucho en el mundo. Sin embargo, déjame decirte que las empresas o las personas posiblemente lo tengan claro como concepto, pero muchas empresas no saben cómo generar valor agregado de estos datos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahí es donde empiezan una serie de estrategias y técnicas que nosotros como empresa ayudamos a hacer y que entramos en un proceso a concientizar de cómo se debe hacer esto. Oye, y ahí, Juanquita, explícanos un poquito esto que se llama Big Data. ¿Por qué es el nombre de Big Data? Y ahí entendería que, claro, a lo mejor cuando hablamos de datos nos estamos nosotros imaginando en un banco, por ejemplo, que mi nombre está en algún lado, mi cédula está en algún lado, pero también está mi foto, ¿no es cierto? Pues, la imagen de mi foto, está tal vez un video de cuando fui al cajero, está el audio de cuando yo conversé con la ejecutiva. Entonces, todo eso Correcto. entendería qué es lo que engloba el Big Data, ¿es así? Todo eso es datos. Como yo te digo, es una representación de la realidad. Tu nombre, Robert, mi nombre, mi edad, son datos y que hoy por hoy empiezan a almacenarse, tienen que ser almacenados y se almacenan en un medio digital, como lo dije anteriormente. ¿Qué es esto de Big Data? Contestando a la pregunta. Big Data tiene algunas definiciones. A mí me gusta una definición muy interesante que es las tres Bs, que es velocidad a la cual se produce esta información, volumen, gran volúmenes de datos que generan esta corriente de datos y variedad. Variedad es todo lo que acabas de decir, videos, emails, chats. Todo esas tres Bs es lo que se dice, o lo que lo dicen desde el punto de vista funcional, Big Data. Y para eso, obviamente, debe existir una plataforma tecnológica que pueda soportar eso. ¿Por qué se produce este Big Data? Es por toda esta disrupción digital que estamos viviendo. Los celulares, la nube, las economías de escala, los gustos, las preferencias cambiantes de los consumidores. Entonces, todo esto hace que haya esta vorágine que genere las tres Bs y que lo pongamos en un solo concepto que se llama Big Data. Entonces, para aclarar eso a nuestros oyentes. Qué bien. O sea, cuando dijiste las tres veces, yo dije bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato pues son las Bs pequeñas, las Bs gravitentales. Esto es velocidad, volumen y variedad. Qué bien. Exactamente. Y Oye, eso es lo que es un acrónimo que se utiliza para representar. bien, y ahí, Juanca, pongámonos en el momento en el cual tú decidiste fundar Godata y comenzar a trabajar en este tema, porque tú estabas, me recuerdo, en el mundo bancario, ¿no es cierto? Y ahí Así es es. cuando entonces dijiste, este concepto está interesante, podemos entregar datos analizados o ayudar a las empresas a que saquen provecho de esa información y tuviste que enfrentarte al tema de las herramientas. Ya en Ujú. ese momento supongo que habían varias herramientas que ayudaban, pero tú decidiste por una tecnología. ¿Qué te hizo decidir y decir, me voy por acá y que de alguna manera a nuestros oyentes les ayude a orientar por dónde tienen que comenzar a sacar provecho a su información? Perfecto, Robert. También muy bien esa pregunta. Y yo te digo por qué, y por eso se llama Go Data, es el dato en movimiento, la velocidad del dato, ¿sí? El volumen de datos hace que salga el nombre de Go Data, eso para contestar tu primera pregunta. Y dos, precisamente lo que yo te decía, los datos existen por todo lado, ¿sí? Sin embargo, yo vi la necesidad de que las empresas a todo nivel, pequeñas, medianas y grandes, saben que pueden sacar valor de los datos, pero no saben cómo hacerlo. ¿Y por qué no saben cómo hacerlo, mi estimado Robert? No es algo malo, es algo normal, porque para poder sacar un provecho estratégico de los datos, necesitamos que haya planes, programas, coordinación, que haya un compromiso.
¿sí? Y ese concepto, esas cuatro palabras que te estoy diciendo, se engloban en un concepto muy antiguo, muy clásico de la administración, que es el management y el liderazgo. Y en ese sentido, con los datos sale una nueva disciplina que se llama el data management, la administración de los datos. Nosotros somos una empresa que vimos esto desde un inicio como que los datos eran un nuevo activo de las empresas. Y lo visionamos así. Y como tal, este activo tenía que ser administrado y gestionado para que genere valor. Y ahí es donde nosotros apoyamos como Godata a ayudar a las empresas a que generen valor con sus datos. Si quieres, continúo hablando. Para que tú puedas hacer eso, necesitas personas, roles y herramientas tecnológicas. ¿Sí? Entonces, Ah, las personas en una organización, hoy por hoy, tú las ves en el cargo formal, son administradores de base de datos. Voy a hablar desde el punto de vista técnico, ¿no? Administradores de base de datos, de red, programadores, etcétera, etcétera. Pero también se ha ido migrando esos administradores de datos a nuevas funciones y roles propios de gente de negocio. Son los analistas de datos, los data scientists, los data stewards que se llaman, que son los que encargados de garantizar la calidad de datos. Entonces, el tema de datos golpeó funcionalmente a toda la organización, no solamente a los técnicos, sino a la gente de negocio. Y mucho más importante es la gente de negocio, sí, obviamente, porque ellos son los que tienen que tener el concepto y el liderazgo hacia dónde llevar este manejo de datos. Entonces, ahí es donde tanto personas de negocio, personas técnicas, necesitamos tener una herramienta que nos ayude a cumplir estos roles que nos demanda el data management. ujú. Y esas herramientas en donde tú has trabajado en las empresas, ¿cuáles son esas herramientas que necesitan para lograr ese objetivo? Perfecto. Desde inicios tuvimos la oportunidad de conocer muchas herramientas, te hablo de hace 20, 30 años, carísimas. El concepto del data warehouse, el concepto del análisis de datos existía, pero en ese concepto Microsoft ha tenido una excelente visión en implementar herramientas para el manejo de datos. Y te voy a hacer historia. Comenzamos con el Excel. El Excel es una herramienta que permite ahora y en un inicio permitía intensivamente hacer gestión de datos para los analistas de datos, ¿sí? Hacer sus hojas, sus cálculos, etcétera, etcétera. Este tema fue evolucionando luego en el tiempo con los temas multidimensionales. Empezamos a crecer, a soportar mayor volumen de datos y luego fue evolucionando con el tema de bases de datos en memoria columnares y a la par también fue el tema de Big Data, las tres veces que hablábamos anteriormente, soportadas por una tecnología que permita almacenar gran volumen de datos. Y hoy por hoy existen todo este concepto, Microsoft lo ha plasmado en una herramienta completa que integra y consolida todas estas funciones que hacen los profesionales de la administración de datos en una sola herramienta, que la sacó anteriormente y que se llama Microsoft Fabric. Microsoft Fabric precisamente es una herramienta que involucra todo el concepto, toda esta historia que te he venido hablando, reportería, manejo de datos de Big Data, transformaciones de datos, calidad de datos, análisis en alto nivel de datos, todo eso en una única plataforma, de tal manera que los profesionales de datos de las organizaciones puedan cumplir con una única herramienta integrada todas sus funciones. ¿Sí? Claro. Oye, Entonces, sí, perdón. ujú. Sí, sigue nomás, Robert. Una pregunta, mi estimado Joaquita, porque a veces cuando hablamos de visualizaciones, obviamente en la mente de las personas que trabajan con la información está el Excel, también se escucha mucho Power BI, pero por detrás, hoy en día hay toda una plataforma que permite esta gestión que es Fabric, ¿verdad? Así es. Exactamente. Existe una única plataforma integrada. Como comentaba anteriormente para a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, el data management es una función horizontal a muchas funciones en la organización que demandan diferentes habilidades. No solamente es la programación, no solamente es la transformación de datos, sino es el análisis, es la calidad de datos. Todas estas habilidades que deben ser desarrolladas por la organización y en este caso por los colaboradores de una organización, se materializan en esta única plataforma integrada. ¿Sí? Que te permite hacer todas estas funciones y a la final, pues, sacas reportes,
sacas análisis o modelos estadísticos que te permiten predecir eh, ciertos eventos futuros o te permiten apoyar a la toma de decisiones propias de la organización. Ya ese es poco, ya parte de cómo ejecutan con una herramienta poderosa nuestros profesionales de datos en cada una de las organizaciones. Juanca, y en los clientes a los que ya se ha podido ayudar, cuéntanos un par de casos reales, tal vez sin nombres, de cuál ha sido el resultado final. O sea, Sí. tenían sus datos, ¿no es cierto? Pero el resultado final, ¿qué es? ¿Es ventas? ¿Es mejora en reportes? ¿Es una mejor interacción con los ciudadanos si es que fuera del gobierno? ¿Cuál ha sido ese resultado final de aplicar todo esto que nos has comentado? Precisamente hemos hecho muchos casos en todas estas variables que tú comentas. Hemos hecho aplicaciones en las cuales, en ventas, obviamente, se tiene un gran repositorio de información de todos los clientes subidos en la nube, ¿sí? En los cuales se puede ver todas las interacciones y todo lo que está haciendo el cliente respecto a sus quejas, sus posiciones, sus transacciones, su portafolio que tiene actualmente con la empresa, de tal manera que el asesor de las ventas puede ir midiendo qué es lo que está pasando con ese cliente y poder, a través de la información y de esta herramienta, tomar decisiones comerciales, ofrecerle un mejor producto, ofrecerle un nuevo producto, hazle una campaña de servicio porque está molesto, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido como el oxígeno con los datos que se ha procesado con estas plataformas que hemos hecho para que los funcionarios de las organizaciones tomen mejores decisiones respecto al cliente. Eso en el mundo de ventas. En el mundo de operaciones, porque en la transformación digital existen diferentes dimensiones. Una es mejorar la experiencia con el cliente, el otro es generar procesos operativos para generar eficiencia en las operaciones. Eso también los haces con los datos, con estas plataformas que te comento, y hemos hecho bastantes temas para cuadrar datos de la operativa diaria. Las empresas pequeñas, medianas y grandes tienen muchas reglas porque viene información de todo lado y necesitan consolidar la información y aplicar reglas para saber que al final del día quedaste bien en tu posición y estás cuadrado. Entonces, eso aplica mucho en empresas de retail, en empresas de banca, en los cuales tienes que cuadrar y necesitas que eso sea automatizado, porque caso contrario necesitas generar muchos esfuerzos para poder cuadrar esa información. Eso aplica mucho, como te digo, en empresas de retail medianas y grandes y de sistemas financieros. Y también, obviamente, en el gobierno, en temas sociales. Hemos hecho, manejando la información, para tratar de manejar exactamente que los tomadores de decisión sepan dónde los recursos, bonos que se dan sociales, puedan ser repartidos a través de los canales necesarios que utiliza el gobierno, a través de los canales financieros, y que puedan llegar a las personas que tienen que llegar esos fondos. Entonces, Claro. también es un tema social donde la información es muy útil para poder tomar decisiones y estrategias, no solamente a empresas privadas, sino a organizaciones gubernamentales sin fines de lucro. Interesante. Juanca, y de lo que nos has comentado, las organizaciones en las que has podido trabajar han utilizado la información para sacarle más provecho y hacer mejor su gestión, vender más, ayudar a sus ciudadanos. ¿Has visto casos también donde la data se ha convertido en un activo que las empresas o las organizaciones pueden comenzar a vender a otras organizaciones? En el Ecuador todavía está en ese punto, está queriendo progresar aquí en el Ecuador. No lo he visto aquí en el Ecuador realmente, pero tú haces una pregunta muy correcta que viene de todo este tema estratégico. El dato, al ser un activo estratégico, quiere decir que debe ser manejado como cualquier otro activo de una empresa, como los colaboradores, como cualquier otro activo que tienen, los carros, etcétera, etcétera. Entonces tienen que ser manejados. El dato es un activo muy diferente, pero es estratégico que genera valor, pero es muy diferente a los activos tradicionales, pero tiene que ser gestionado igual. En el momento que tú gestionas correctamente el activo de los datos, a la final va a generar un valor. Y ese valor tiene que ser
monetizado. Algunas empresas lo venden y lo monetizan. Aquí no lo he visto. Otras empresas, perdón, generan valor a través de las estrategias y decisiones que toman, que eso es lo que yo he visto. Sin embargo, posiblemente algún momento veamos aquí en el país alguna empresa que monetice ese valor de los datos, es decir, que le ponga un precio. Y para ponerle un precio a ese valor tiene que hacer un inventario de los costos que están asociados a ese activo y de los ingresos que posiblemente te viene a dar. Pero para llegar a todo hacer eso, tiene que haber, como te digo, una disciplina, un commitment, un compromiso, un liderazgo para manejar y administrar el dato. Todavía las empresas aquí en el Ecuador estamos en ese proceso. Claro, sí, porque yo he visto, por ejemplo, empresas internacionales como Equifax, ¿no es cierto?, que se valen de la información que tienen para darte ciertos servicios en función de esa información. Y ahí Así súper es. importante, Juanca, yo creo que también el tema de la privacidad de data, ¿no? O sea, hay que tener, Correcto. eso es algo muy importante que hay que tener también sobre la mesa en todos estos trabajos con la información. Correcto. La privacidad de datos viene muy de la mano del gobierno de datos. Entonces, y está muy de mano del data management. El data management son todas las prácticas políticas que hacemos o que se hacen en la organización para garantizar la entrega y la calidad del dato. El gobierno de datos es el control que hacen sobre el sobre el data management. Y dentro del gobierno de datos debe existir estas políticas de privacidad, ¿sí? Porque los datos tienen un ciclo de vida, que son todas las actividades de transformación, y esos ciclos de vida y esas transformaciones durante su ciclo de vida deben ser gobernados. Y ahí es prácticamente donde debes tener los controles de confidencialidad, de seguridad que tú me estás hablando. Entonces, por eso nuevamente vuelvo a lo que dije al principio. Muchas empresas queremos sacar valor de los datos, pero para sacar valor de los datos tenemos que hacer un data management. Es decir, hacer un liderazgo y una gestión sobre estos datos. Y ese liderazgo y esa gestión sobre todas las actividades deben ser gobernadas. Y una vez que cumplamos todo ese ciclo, pues estaremos tranquilos para que haya la confidencialidad y podamos precisamente vender y monetizar los datos siguiendo todos los parámetros y todo lo que nos dice la ley, ¿no? Qué bien. Mi estimado Juanca, y ahora cuéntanos un poquito de tu trayectoria, porque tuve el gusto de compartir aulas de universidad contigo y en esa época pues no pensábamos todavía en nada de estas cosas que hoy conversamos. Pero ¿cómo ha sido esa trayectoria hasta llegar ahora donde lideras una de las empresas más importantes en analítica de datos en Ecuador? Cuéntanos, mi estimado Juanca. Gracias, Robert. Bueno, y el comentario que tú eras el mejor alumno, uno de los mejores alumnos en la universidad, ¿me haces de acuerdo? Gracias, Juanca. Lo mismo digo de ti, buen Y alumno claro, sí, también. sí, sí, y hablábamos mucho de la visión que teníamos, yo recuerdo contigo cómo veíamos la visión, cómo veíamos la tecnología en esas épocas, en los años 90 en la universidad. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues claro, igual que tú, un profesional apasionado por lo que hacíamos, nos gustaba lo que hacíamos, buscábamos siempre mejores formas, tal vez inconformes con lo que había en ese momento, pero esa inconformidad nos posicionaba, era la fuerza para buscar y mejorar nuestros temas. Entonces, yo ingresé en la parte financiera, como te dije, y tuve la oportunidad de ver nuevas cosas, nuevas tecnologías, especialmente el tema de los datos, y entré como al principio como toda persona, ¿no? Programador, salido, yo soy ingeniero en sistemas, salido a programar, luego a hacer un poco de análisis, luego a ver un poco una vez que ya tenía mis habilidades técnicas, un poco a generar habilidades de gestión, habilidades interpersonales con personas, comunicación. Y eso hizo que obviamente pues diga, bueno, ya hemos cumplido mi ciclo en una empresa, pues me impulsó a que trate de aplicar y dar a la sociedad, tratar de generar valor a la sociedad a través de una empresa. Entonces, es muy importante pues nosotros como personas y también los que estamos en el tema de empresas, siempre tengamos la visión de generar valor a la sociedad, generar valor al Ecuador, tratando de aportar nuestro grano de arena. Y Juanquita, te cuento que en estos días escuché una frase que me gustó también. En la universidad
Y en las instituciones educativas uno aprende la teoría, pero cuando ya quiere realmente aplicar eso en negocio hay que salir a la calle. Y en la calle, en las empresas, es donde se entiende dónde podría uno agregar valor y se generan organizaciones tan chéveres como la tuya de Godata. Chévere. Sí, sí, gracias, Robert. Sí, es muy importante que los chicos de ahora tengan el espacio para poder practicar. Hay muchos chicos en las universidades como nosotros, en las universidades estatales, que tienen ese ímpetu de poder aplicar todos sus conocimientos. Yo invito a los estudiantes de cualquier carrera, sea de ciencias de la salud, ciencias de la ingeniería, ciencias de la comunicación, ciencias de administración, arte, a todos los profesionales que se involucren con la tecnología, porque especialmente aquí en el Ecuador yo creo que la tecnología nos va a generar el apalancamiento para hacer de este país un mejor país. Independientemente que estés dentro de una empresa, que seas personal, siempre a todos los chicos deben estar inmersos en la tecnología, no solamente como usuarios, sino como en un rol de que la tecnología habilite a sus propias metas y a sus propios procesos. En eso veo un rol importante de Microsoft, en este caso, porque todo el conocimiento es de una u otra manera democratizado. Cualquier persona que le guste puede llegar a seguir un curso de Big Data, seguir un curso de Fabric de manera gratuita y que puedan seguir y poder seguir mejorando y haciéndose mejores personas y poder contribuir a la sociedad ecuatoriana. Sí, y ese es nuestro objetivo, mi estimado Juanquita, con estos podcasts, el poder difundir la tecnología y que la gente se interese por ver los detalles. El Tech for Pro también nosotros esperamos Correcto. ayudarles. Ahora, Juanca, ¿cómo estás viendo tú el futuro de estos temas de Big Data? ¿Cómo ves el futuro de Godata, más aún con estos temas que se vienen de inteligencia artificial? ¿Cómo estás viendo esa evolución para los próximos años? Súper disruptivo, súper tenaz, algo que no me lo llegué a imaginar. O sea, en la universidad recibíamos inteligencia artificial, ¿recuerdas? Pero era muy, como muy, Claro. muy básico, no era tan desarrollado. Y lo veo tremendamente potencial el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué razón? Porque hasta el momento lo que hacemos aquí en el país es tomar todos los datos, ¿sí? Y ayudar a que los tomadores de decisiones con esos datos estructurados, organizados, tomen decisiones. La inteligencia artificial te está yendo un paso más allá. Ya te está tomando todos los datos y te está de una u otra manera ayudándote a tomar esa decisión. Y aquí es donde existe una gran oportunidad con los copilots, que se llaman con los copilotos, en los cuales todo el conocimiento que está dentro de un gerente de una empresa, de un vicepresidente de una empresa grande, de una industria financiera, donde todo está en un conocimiento en su cabeza, la inteligencia artificial llegue a tomar en el futuro, a tomar esas decisiones. De tal manera nosotros como sociedad aumentemos nuestro valor. Pongo el caso de los carros autónomos, recibe muchos datos en tiempo real y el conductor antes tomaba la decisión, ahora ya el autómata te da tomando la decisión. Eso va poco a poco a llegar a ser, y no solamente en los carros, sino en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, esto de la inteligencia artificial lo veo muy promisorio, con mucho potencial en el futuro. Sí, y yo creo que, Juanca, ya lo comentamos en un podcast pasado, donde va a estar las nuevas habilidades que la gente va a tener que desarrollar para aprovechar la inteligencia artificial es en estrategia y en creatividad. Sí, ahí es Total. donde tenemos que enfocarnos para sacarle provecho. ¿Cómo lo ves? Totalmente la diferenciación va a venir de lo que tú dices, de la creatividad, de cómo nosotros logremos utilizar esas herramientas. Y ahí es un paso muy importante el poder generar habilidades de manejo de datos en todas las personas. Todas las personas yo creo que deben empezar manejando el Excel. Las empresas, los emprendedores que comienzan con empresas pequeñas dicen, oye, me han hecho muchas preguntas, ¿para qué me va a meter a los datos si mi empresa todavía no tiene datos y recién comienza? No es así. En realidad tienes muchos datos, tienes los datos de tu contabilidad, tienes los datos de tus activos, así sean pequeños. Esa información, si tú empiezas a manejar, créeme, te va a
a hacer crecer a tu empresa porque te va a dar una capacidad analítica, vas a desarrollar una capacidad analítica que hoy por hoy es muy necesaria para el éxito y diferenciación de las personas y de las empresas. Oye, qué interesante. Y justo Vivi nos ponía acá en el chat una pregunta que va de la mano con lo que acabas de comentar, porque en las empresas se siente mucho los hilos, ¿no? Una información tiene contabilidad, otra tiene la de ventas, otra tiene la de marketing, pero el trabajo de empresas como Godata es ayudarles a sintetizar esa información para que luego se pueda lograr el objetivo que se haya planteado la empresa con esa información, ¿verdad? Vivi, la respuesta es claro, sí. La idea es que tú tengas explotar toda esa información de todos los hilos de información que tienes de sus empresas. Esto se ve en empresas medianas y grandes. Esto es muy normal que exista información en facturación, información en ventas e información en, en financiero. Ese es el día a día de las empresas. Uno de los mayores eh, dolores que tenemos en las empresas y que queremos solucionar es precisamente integrar esos hilos para que la información que está en los diferentes departamentos sea única y podamos tomar una decisión más acertada. La buena noticia es que salió Microsoft Fabric, que te permite de una manera muy fácil integrar esos hilos y precisamente consolidarlos para que puedas tener rápidamente esa integración de la información. Buenísimo, mi estimado Juanca. Pregunta final ya para cerrar. ¿Qué, qué te ha inspirado, mi querido Juanca, en las últimas 2 semanas? ¿Alguna frase, algún libro, alguna película que hayas visto? ¿Qué te ha inspirado que nos quieras compartir y que hayas visto? Pero me inspira mucho, Robert, al igual que tú, el deseo de a través de lo que sabemos de la tecnología, poder democratizar para que llegue a más personas en este país. Creo que aquí tenemos una cantidad de jóvenes muy valiosos, con mucho potencial y que podemos sacar a nuestro querido Ecuador adelante. Me inspira eso y me agrada ver a empresarios como tú, Robert, que estés generando este espacio para poder catapultar o que seas la plataforma para que pueda llegar a más personas y que podamos hacer de este país mejor. Eso es lo que a mí me inspira realmente, que básicamente creo que también son tus mismos deseos. Así es, mi estimado Juanquita. Oye, y hemos hablado bastante de estos temas de Big Data, hemos hablado de la herramienta Fabric y déjame contarte que en uno de los podcasts que viene vamos a profundizar con otro especialista también en ese tema de Fabric. Así que los invitamos a todas las personas que nos están escuchando para que nos acompañen en un siguiente podcast donde hablaremos más del tema de Fabric. Con esto cerramos, Juanquita. Muchísimas gracias. También agradecerle a las personas que nos acompañan ahora acá, a Vero, a Vivi, a Andy y a las personas que nos van a escuchar. Que tengan un excelente día. Gracias a todos, muchas gracias a todos, a Vivi, Vero y Andrés. Tengan un excelente día. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias también. Gracias, chao. Gracias.